8 niñas apaches fueron dejadas morir boca abajo, pero el ranchero hizo lo impensable. El sol se levantaba lentamente sobre las colinas polvorientas, tiñendo todo de un tono dorado, que parecía calentar incluso el aire quieto de la mañana. En aquel lugar donde la tierra estaba seca y las rocas se extendían como pequeños montículos grises, la vida nunca era sencilla. Los caminos eran polvorientos, el viento soplaba con fuerza y la soledad era una compañera constante para quienes vivían en ese territorio olvidado por muchos. Entre los pocos habitantes que recorrían la región, las familias apaches mantenían sus hogares con cuidado, intentando conservar sus tradiciones y enseñanzas, mientras enfrentaban dificultades que otros apenas podían imaginar. 8 niñas con edades comprendidas entre los 8 y los 13 años vivían en un pequeño poblado apache que se encontraba a varios kilómetros de cualquier otro asentamiento. Sus días eran sencillos, pero llenos de aprendizajes. Aprender a caminar con cuidado por los senderos rocosos, a escuchar los sonidos del viento para saber cuándo acercarse un animal, y a ayudar en las pequeñas tareas de la comunidad. Una era risueña y siempre contaba historias imaginarias sobre los animales del bosque. Otra era callada y observadora, capaz de notar hasta el más mínimo cambio en la dirección del viento. Otra era valiente y le gustaba explorar más allá de los límites seguros del pueblo, siempre con curiosidad. Aquella mañana parecía igual que cualquier otra, pero en el aire había una tensión sutil, como un susurro de advertencia que nadie escuchaba. Las niñas habían salido temprano para recoger agua de un pequeño manantial cercano, caminando con cuidado sobre los senderos que conocían tan bien. El sol apenas comenzaba a calentar el terreno, y el silencio era interrumpido solamente por el canto lejano de algunas aves y el murmullo de las hojas movidas por el viento. Cada paso que daban estaba lleno de rutina y seguridad, aunque en la distancia se sentía algo extraño, una sensación de que ese día sería diferente. Mientras caminaban se entretenían hablando y riendo suavemente. Hablaban de sus juegos, de los cuentos que les contaban sus mayores y de los animales que soñaban ver algún día. La más pequeña, con una voz dulce y clara, contaba historias sobre conejos que saltaban entre las rocas y zorros que se escondían en las cuevas. La más grande escuchaba atentamente, sonriendo y a veces agregando detalles para hacer la historia aún más emocionante. Era un momento de unión, de alegría y de inocencia, que contrastaba con el ambiente áspero y solitario del desierto. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar cuando las niñas se acercaron a un pequeño claro, donde los rayos de sol caían con fuerza. El aire parecía más pesado, y un silencio extraño reemplazaba al murmullo habitual del viento. Las niñas sintieron que algo no estaba bien, aunque no podían identificar exactamente qué era. Sus pasos se volvieron más cautelosos, y algunas de ellas se tomaron de las manos buscando seguridad en la cercanía de sus amigas. Era como si el paisaje mismo estuviera esperando, observando cada movimiento con paciencia, y ellas, sin darse cuenta, caminaban hacia un lugar donde la rutina diaria dejaría de existir por un tiempo. Mientras avanzaban se percibían cambios sutiles. El aroma del desierto parecía más intenso, y algunos insectos se movían de manera inusual. Las niñas, con su curiosidad natural, empezaron a mirar alrededor con más atención. Una señaló un arbusto extraño y preguntó si alguien sabía qué tipo de planta era. Otra comentó sobre una roca que parecía tener marcas en su superficie, como si alguien hubiera pasado por allí antes. Cada observación era acompañada de risas y comentarios, pero al mismo tiempo, una sensación de inquietud crecía en su interior, como una pequeña alarma que aún no podían comprender. En ese momento el sol estaba en lo alto, y la luz dorada caía sobre la tierra polvorienta, creando sombras largas que parecían moverse con vida propia. Las niñas se detuvieron un instante para descansar, partieron algo de comida que habían llevado consigo, unas pequeñas frutas secas y un poco de agua. La más risueña comenzó a inventar un juego, dibujando figuras en la arena con un palo, mientras las demás la seguían con entusiasmo. Era un esfuerzo por mantener la alegría y la normalidad, aunque en el fondo cada una sentía un ligero presentimiento de que algo podía cambiar en cualquier momento. Sin darse cuenta, se habían alejado más de lo habitual de su pueblo. El claro donde se encontraban estaba rodeado de rocas altas y arbustos densos que limitaban la vista hacia el exterior. Era un lugar hermoso, sí, con luz y colores que parecían de otro mundo, pero también aislado y difícil de escapar. Aún así, las niñas confiaban en su conocimiento del territorio, en las enseñanzas de sus padres y en la experiencia de explorar el desierto.
No había temor consciente, solo una sensación vaga de que la aventura siempre traía consigo cierta incertidumbre. Mientras el tiempo pasaba, comenzaron a notar un cambio más evidente. El aire se volvió más pesado, y el calor del sol parecía intensificarse. Las sombras de las rocas se alargaban de manera extraña, y el sonido del viento se transformó en un susurro. Las niñas se miraron entre sí, algunas con sonrisas nerviosas, otras con expresiones más serias, y continuaron su camino con pasos más cautelosos. Cada paso requería concentración, y la unión del grupo se volvió más importante. En medio de ese paisaje impresionante pero exigente, las niñas comenzaron a recordar las enseñanzas de sus mayores sobre cómo cuidarse en el desierto. Recordaron dónde encontrar agua, cómo orientarse con el sol y qué plantas eran seguras para tocar o comer. Era un aprendizaje que combinaba la práctica diaria con la sabiduría heredada de generaciones, y en ese momento se convirtió en su guía silenciosa para moverse con seguridad. Cada decisión, cada giro y cada pausa eran cuidadosamente calculados, aunque ninguna de ellas sabía cuánto se aproximaban al límite de su resistencia. A medida que avanzaban, sus pensamientos también viajaban a otros recuerdos, juegos en el pueblo, historias contadas por los mayores. Todo eso les daba fuerza, una sensación de conexión que les recordaba que, aunque estaban solas en ese claro, no estaban realmente solas. Sus voces suaves rompían el silencio del desierto, contando historias, riendo y animándose mutuamente. Cada palabra era un recordatorio de que la amistad y la unión podían iluminar incluso los días más difíciles. La parte final de la mañana se acercaba, y el calor aumentaba. Las niñas sentían el esfuerzo de caminar bajo el sol, pero su curiosidad y valentía las mantenían en movimiento. Cada una pensaba en regresar a casa, pero al mismo tiempo sentía que todavía había lugares por descubrir. El desierto con su belleza y dureza era un desafío constante, y ellas, aunque jóvenes, comenzaban a comprender que la vida estaba llena de momentos inesperados que requerían atención, cuidado y, sobre todo, coraje. Fue en ese instante cuando la tranquilidad del lugar comenzó a mezclarse con una sensación de tensión. Las niñas no podían verlo, pero el entorno parecía cambiar a su alrededor. Las sombras, la luz y el viento se combinaban en un escenario que podía ser tan hermoso como peligroso. Sin darse cuenta, habían entrado en un espacio donde su rutina diaria y la seguridad de su pueblo ya no eran suficientes. La historia de aquel día apenas comenzaba, y lo que parecía un paseo normal estaba a punto de convertirse en un momento que recordaría. El calor del mediodía hacía que cada paso fuera más pesado. Las niñas comenzaron a sentir el cansancio acumulado de la mañana. Sus pies se hundían ligeramente en la tierra seca y polvorienta, y cada movimiento requería un esfuerzo mayor que el anterior. Algunas intentaban bromear para mantener la calma, pero sus risas eran más suaves, más forzadas, como si supieran que la diversión ya no podía ocultar la tensión, que crecía en el aire. El sol se reflejaba sobre las rocas y el suelo, haciendo que el entorno brillara intensamente y dificultara ver claramente los detalles a su alrededor. La más pequeña apoyó su cabeza en las rodillas y respiró hondo, tratando de ignorar la sensación de calor y cansancio que la hacía sentir débil. La mayor, que siempre había sido la líder natural del grupo, trataba de animarlas mientras miraba a su alrededor, con atención. Sabía que debían regresar al pueblo antes de que el calor se volviera demasiado intenso, pero no podían ver un camino claro de regreso. Las sombras de las rocas parecían más largas y extrañas, y cada sonido del desierto se amplificaba en la quietud del mediodía. Mientras descansaban, comenzaron a hablar en voz baja. Compartieron recuerdos de su hogar, describieron los juegos que solían jugar y contaron historias que los mayores les habían contado sobre animales, plantas y lugares secretos del desierto. Estas historias no eran solo entretenimiento. Eran recordatorios de que la vida seguía más allá de la dificultad del momento. Cada palabra les daba fuerza y un poco de consuelo, aunque la tensión seguía creciendo como un hilo invisible que las mantenía alerta. Al levantarse para continuar, notaron que algunas piedras y arbustos alrededor parecían distintos, como si el terreno mismo estuviera cambiando. La curiosidad de siempre las hizo acercarse para observar de cerca. Una de las niñas señaló unas marcas en la arena, preguntando si alguien sabía qué las había hecho. Otra sugirió que podrían ser simples huellas de algún animal, pero ninguna pudo asegurarlo. La incertidumbre creció y, con ella, la sensación de vulnerabilidad. Aunque no podían ver peligro inmediato,
El ambiente estaba lleno de lo desconocido, y lo desconocido siempre provoca un pequeño temor en los corazones jóvenes. El sol alcanzaba su punto más alto, y el calor se intensificaba. Cada niña sentía cómo la energía se escapaba de su cuerpo. Sus pasos eran más lentos, a veces una de ellas tropezaba ligeramente con las piedras, pero otra la ayudaba a levantarse sosteniéndola con suavidad y palabras tranquilizadoras. La unión del grupo era ahora más importante que nunca. Cada gesto de apoyo no solo era físico, sino también emocional. Sabían que si una perdía la esperanza, todas podrían sentirse igual. Por eso cada una se esforzaba por mantener la calma y la confianza. Mientras avanzaban, comenzaron a notar los pequeños sonidos del desierto de manera más intensa. El zumbido de los insectos, el crujido de las ramas secas bajo sus pies y el lejano canto. Cada sonido era interpretado de manera diferente. Algunas niñas lo veían como un simple recordatorio de que la naturaleza seguía su curso. Otras lo sentían como un presagio, una señal de que el lugar estaba más aislado de lo que habían pensado. La mente de cada niña comenzaba a trabajar más rápido, evaluando cada detalle, buscando soluciones y tratando de anticipar lo que podrían encontrar más adelante. A medida que avanzaban, el cansancio se mezclaba con la sed. El agua que habían traído se estaba acabando, y cada sorbo se sentía más precioso que el anterior. La más pequeña, con la voz débil pero decidida, pidió un poco más de agua. La mayor se la dio, recordándole que debían racionarla. Cada decisión, incluso la más simple. Aprendieron rápidamente que el desierto no perdona los errores, y que cada movimiento debía ser pensado con cuidado. La sensación de agotamiento y preocupación hizo que algunas niñas comenzaran a sentirse desanimadas. Una de ellas, que normalmente era risueña y habladora, se sentó en una roca y suspiró profundamente mirando al cielo. Otra se acercó y tomó su mano, recordándole que no estaban solas y que juntas podían superar cualquier dificultad. Esa pequeña muestra de apoyo fortaleció a todo el grupo. Las palabras de aliento y la cercanía eran un recordatorio de que, aunque la situación era complicada, podían confiar la una en la otra. Mientras caminaban por un sendero entre rocas y arbustos, comenzaron a notar cambios en el terreno. Algunos caminos que pensaban conocer parecían diferentes, y las sombras se movían de manera extraña. El miedo silencioso empezó a aparecer. No era un miedo intenso ni violento, sino una inquietud profunda, la sensación de que estaban en un lugar más grande y desconocido que ellos mismos. La más observadora del grupo comenzó a señalar detalles, como pequeñas piedras que habían sido removidas o ramas que no estaban en el lugar correcto. Cada hallazgo era una pista, aunque no sabían todavía cómo interpretarla completamente. El tiempo pasaba lentamente. Cada minuto parecía más largo que el anterior, y el calor hacía que los cuerpos se sintieran más pesados. Algunas niñas comenzaron a preguntarse si podrían encontrar el camino de regreso a casa sin ayuda. Sus pensamientos eran una mezcla de preocupación y esperanza. Recordaban historias de mayores sobre personas que se habían perdido, y luego habían encontrado su camino, y esas historias les daban un pequeño hilo de seguridad. La imaginación, que normalmente era fuente de juegos, ahora servía para mantener la mente ocupada y alejar la sensación de desesperanza. El desierto, aunque impresionante y hermoso, también se sentía inmenso y desafiante. Las niñas miraban a su alrededor y veían colinas, rocas y arbustos que parecían repetirse una y otra vez. El paisaje era casi hipnótico en su inmensidad, y cada paso se sentía como una prueba. Aprendieron a confiar en sus sentidos, escuchaban atentamente los sonidos, observaban los colores y sombras, y sentían el viento en su piel para entender la dirección. Era un aprendizaje que mezclaba inteligencia, intuición y paciencia. Conforme avanzaban, la luz del sol comenzó a cambiar ligeramente, indicando que el día avanzaba hacia la tarde. La sensación de urgencia aumentó, pero también lo hizo la determinación de las niñas. Aunque la fatiga se hacía presente, cada una se repetía en silencio que debían mantenerse fuertes. La confianza en sus habilidades y la unión del grupo eran ahora sus mayores herramientas para enfrentar la situación. Cada gesto, cada palabra, cada mirada compartida fortalecía la sensación de que podían superar el desafío juntas. Mientras tanto, la conversación entre ellas se volvió más seria. Hablaban de sus casas, de sus familias y de lo que esperaban encontrar al regresar. Sus palabras eran un recordatorio de la importancia de su hogar y de los lazos que las mantenían conectadas con su comunidad. Aunque el miedo era un compañero silencioso,
también era una motivación para moverse con cuidado y atención. Cada paso, cada decisión, cada esfuerzo por avanzar, era un acto de resiliencia, mostrando que incluso en la incertidumbre podían encontrar fuerza en su unión y en su esperanza. A medida que el día continuaba, la sensación de aislamiento crecía. Cada niña, a su manera, contribuía al bienestar del grupo. Algunas animaban con historias y juegos, otras observaban y cuidaban de cada detalle del entorno, y otras simplemente ofrecían compañía y palabras suaves de aliento. La combinación de estas acciones creó un equilibrio que las mantenía en movimiento, unidas y enfocadas, a pesar de la dificultad del momento. El paisaje del desierto seguía siendo impresionante, con colinas doradas y rocas que brillaban al sol. El viento movía suavemente las hojas y el polvo, creando patrones que parecían danzar en el aire. Cada elemento del entorno era tanto un desafío como un recordatorio de la belleza del mundo que las rodeaba. Las niñas, aunque cansadas y preocupadas, podían apreciar esos pequeños detalles. La belleza del desierto les ofrecía momentos de calma y admiración, recordándoles que incluso en situaciones difíciles siempre hay algo por lo que sentirse agradecida y viva. Finalmente, mientras el sol comenzaba a inclinarse hacia la tarde, las niñas encontraron un pequeño claro, donde pudieron detenerse un momento. Se sentaron sobre las piedras y respiraron hondo, permitiendo que el aire fresco alivie parte del cansancio. Compartieron miradas de entendimiento y apoyo, sabiendo que el camino de regreso todavía sería largo y desafiante. Pero también sabían que, mientras permanecieran juntas y se cuidaran, podían superar cualquier dificultad. En ese momento, la lección más importante comenzó a calar en sus corazones. El miedo y la dificultad eran inevitables, pero la amistad, la paciencia y la esperanza podían transformarlos en fuerza. Cada niña, con su personalidad única, aprendió algo valioso sobre sí misma y sobre las demás. Entendieron que incluso en los momentos de incertidumbre podían confiar en su intuición, en su preparación y en la unión del grupo. La aventura del día aún no había terminado, pero ya habían demostrado valentía, resiliencia y solidaridad. El sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte, tiñendo las colinas y rocas de tonos dorados y naranjas, que parecían incendiar la tierra. Las sombras se alargaban y el calor del mediodía empezaba a ceder ante la ligera frescura de la tarde. Pero el desierto seguía siendo un lugar desafiante. Las 8 niñas caminaban con cuidado, cada paso más pesado que el anterior, sus cuerpos cansados pero sus corazones determinados a regresar al pueblo. Sin embargo, el miedo seguía presente silencioso, como un susurro constante en sus mentes. Algunas rocas parecían más grandes, los arbustos más densos, y los caminos que antes habían recorrido tantas veces, ahora parecían laberintos. La más observadora del grupo señalaba pequeños detalles para asegurarse de que no se desviaran demasiado. Cada niña sentía que el terreno era más difícil de lo que recordaban, y aunque intentaban mantener la calma, la tensión era inevitable. Fue entonces cuando un sonido diferente rompió la monotonía del desierto. Era un sonido firme y constante, que se acercaba poco a poco, el ruido de cascos sobre la tierra polvorienta. Al principio las niñas se miraron con curiosidad y un poco de miedo. Ninguna de ellas esperaba ver a alguien en aquel lugar aislado, y mucho menos en ese momento de dificultad. El sonido se hacía más claro y rítmico, y pronto pudieron distinguir la figura de un hombre acercándose a caballo. El hombre era un ranchero del pueblo cercano, conocido por su amabilidad y su disposición a ayudar a quienes lo necesitaban. Era un hombre fuerte, de mirada tranquila y segura, y su caballo avanzaba con confianza acostumbrado al terreno áspero. Cuando vio a las niñas, su corazón se conmovió de inmediato. Aunque no conocía todos los detalles de lo que había sucedido, pudo notar que algo no estaba bien. Las niñas caminaban lentamente, sus rostros reflejaban cansancio y preocupación, y algunas miraban hacia el horizonte como buscando algo que les diera seguridad. Al llegar más cerca, el ranchero bajó de su caballo con cuidado y levantó la mano en señal de saludo. Las niñas, al principio sorprendidas y cautelosas, retrocedieron un poco, pero pronto reconocieron la bondad en sus ojos. No era un extraño peligroso, sino alguien que podía ayudarlas. La más valiente del grupo dio un paso adelante y habló con voz temblorosa, explicando que se habían perdido un poco y que estaban cansadas. El ranchero asintió, entendiendo de inmediato la situación, y les ofreció agua y palabras de tranquilidad. El alivio que sintieron las niñas fue inmediato. Por primera vez en horas,
pudieron respirar con un poco más de libertad. El ranchero les pidió que se sentaran en un área sombreada cercana, mientras él preparaba un poco de agua fresca y alimentos sencillos que llevaba consigo. Cada niña bebió con cuidado, saboreando cada gota, y compartieron miradas de agradecimiento. La presencia del ranchero era como un faro de esperanza, en medio de la incertidumbre, un recordatorio de que no estaban solas, y que alguien se preocupaba por su bienestar. Mientras descansaban, el ranchero comenzó a conversar con ellas de manera amable, preguntando sus nombres, sus edades y sobre el camino que habían tomado. Las niñas respondieron con honestidad, y cada palabra que decían le ayudaba a comprender la situación. Él escuchaba con atención sin apresurarlas, mostrando respeto y paciencia. Sus gestos y palabras transmitían confianza, y las niñas empezaron a sentirse seguras nuevamente, como si hubieran encontrado un refugio temporal en medio del desierto. Después de un momento, el ranchero decidió que era hora de ayudarlas a regresar al pueblo. Pero antes de moverse, evaluó el terreno con cuidado. Caminó a su alrededor, observando los senderos, las rocas y la posición del sol, asegurándose de encontrar la ruta más segura y rápida. Las niñas lo observaban, admirando su habilidad para moverse con certeza en un lugar que a ellas les parecía confuso. Podían sentir que él conocía el desierto de una manera que ellas aún estaban aprendiendo, y confiaron en su guía sin dudarlo. Cuando comenzaron a caminar juntos, el ranchero se colocó al frente, marcando el camino mientras las niñas lo seguían de cerca, algunas tomando las manos de sus amigas para no perderse. La unión del grupo se fortalecía con cada paso. El ritmo era constante pero cuidadoso, adaptado al cansancio de las niñas y a la dificultad del terreno. Cada paso estaba acompañado de palabras de ánimo y de pequeñas conversaciones para mantener la mente ocupada y distraída del agotamiento físico. El camino no era fácil. Había pendientes, rocas que dificultaban el paso y arbustos densos que requerían que se movieran con cuidado. Pero la presencia del ranchero hacía que todo fuera más llevadero. Él les mostraba cómo apoyar los pies, cómo usar las manos para mantener el equilibrio, y cómo observar los detalles del entorno para anticipar cualquier dificultad. Cada indicación era clara y sencilla, y las niñas aprendían rápidamente, sintiéndose más confiadas con cada minuto que pasaba. Mientras avanzaban, el ranchero aprovechaba para enseñarles pequeñas lecciones sobre el desierto. Cómo orientarse usando la posición del sol, cómo identificar ciertos arbustos y plantas seguras, y cómo escuchar los sonidos de los animales para entender su entorno. Las niñas absorbían cada enseñanza con atención, sorprendidas de la cantidad de conocimientos que alguien podía tener sobre un lugar que para ellas parecía interminable. Estas lecciones no solo ayudaban a encontrar el camino, sino que también fortalecían su sentido de seguridad y capacidad para enfrentar situaciones futuras. A medida que avanzaban, las sombras de las rocas se alargaban y el cielo comenzaba a adquirir tonos más cálidos. Las niñas sentían una mezcla de alivio y fascinación. Por un lado, estaban felices de tener un guía que las ayudaba a regresar a casa. Por otro, no podían dejar de admirar la belleza del desierto al atardecer. Los colores dorados, naranjas y rosados se reflejaban en cada roca y arbusto, creando un espectáculo natural que las mantenía momentáneamente distraídas del cansancio y la preocupación. Quisieron saber cómo aprendió a moverse tan seguro por el desierto, cómo cuidaba de su ganado y qué le gustaba hacer en su tiempo libre. Él respondía con paciencia, compartiendo historias sencillas y llenas de experiencias, sin perder la atención en las niñas ni en la ruta que estaban siguiendo. Cada historia servía para relajar la tensión y mantener a las niñas ocupadas, distraídas de la fatiga y el miedo que aún podían sentir. El vínculo entre el grupo y el ranchero se fortalecía a cada paso. Las niñas empezaron a confiar completamente en él, sintiéndose protegidas y acompañadas. Incluso la más tímida comenzó a hablar con mayor soltura, compartiendo pequeñas anécdotas de su día a día y de los juegos que disfrutaba en su comunidad. La conversación servía no solo para distraer, sino también para reconectar a las niñas con un sentido de normalidad y seguridad que habían perdido durante la caminata. Finalmente, después de un recorrido que parecía largo pero lleno de aprendizaje y momentos de unión, pequeñas casas, cercas y árboles conocidos aparecían a la distancia. Y las niñas sintieron un alivio inmediato. Su corazón se llenó de alegría al saber que el final del desafío estaba cerca y que pronto estarían con sus familias. El ranchero, al notar su emoción,
Aceleró ligeramente el paso para asegurarse de que todas llegaran con seguridad y sin tropiezos. Cuando llegaron al límite del pueblo, las niñas comenzaron a correr suavemente hacia sus hogares, abrazando a sus familiares con lágrimas de alivio y sonrisas. De felicidad, el ranchero las acompañó hasta asegurarse de que cada una estuviera a salvo y recibiera agua, comida y atención. Los padres y familiares lo miraron con gratitud, impresionados por su valentía y dedicación. Las niñas, aunque cansadas, no dejaban de hablar sobre lo que habían aprendido y cómo habían sentido la seguridad gracias a él. Aquel día quedó grabado en la memoria de las niñas y del pueblo entero. La llegada inesperada del ranchero no solo salvó a las niñas de un posible problema, sino que también enseñó una lección importante. La bondad, la atención y la dedicación de una sola persona pueden cambiar la vida de otros y brindar esperanza incluso en los momentos más difíciles. Las niñas aprendieron que confiar en otros y apoyarse en quienes saben puede marcar la diferencia. Y que la valentía no siempre significa fuerza física, sino también cuidado, atención y amor hacia los demás. El sol bajaba lentamente, tiñendo el cielo de colores cálidos que hacían brillar cada roca y arbusto. Las sombras se alargaban y el viento movía suavemente la arena y las hojas, creando un ambiente tranquilo pero lleno de tensión contenida. Las 8 niñas, aún cansadas por la caminata y la incertidumbre, sentían ahora un alivio inmenso gracias a la presencia del ranchero. Cada paso que daban con él a la cabeza les hacía sentir un poco más seguras, como si la dificultad del desierto comenzara a ser más ligera. El ranchero, con su mirada firme y calmada, observaba constantemente el camino frente a ellos. Sabía que cada detalle del terreno podía ser importante, así que señalaba cuidadosamente las piedras sueltas, las pendientes y los arbustos densos que podían dificultar el paso. Cada instrucción que daba era clara y sencilla. Cómo colocar los pies para no resbalar, cómo usar las manos para equilibrarse y cómo mantener la calma en cada paso. Las niñas lo escuchaban con atención, aprendiendo no solo sobre el terreno, sino también sobre cómo enfrentar dificultades. Algunos momentos del camino eran más difíciles que otros. Había pequeñas pendientes empinadas, donde las niñas debían esforzarse para subir sin tropezar, y áreas con piedras que dificultaban la marcha. El ranchero se colocaba al frente mostrando cómo avanzar, y luego regresaba para asegurarse de que cada niña estuviera bien. Cuando alguna se cansaba, él la alentaba con palabras suaves y, si era necesario, le ofrecía su brazo para apoyarse. Cada gesto suyo era un recordatorio de que no estaban solas, y de que podían confiar plenamente en alguien dispuesto a cuidarlas. Mientras avanzaban, el ranchero también se aseguraba de que las niñas se hidrataran y descansaran cuando lo necesitaban. Sacaba pequeñas cantimploras de agua y compartía con cada una, recordándoles que debían beber despacio para mantener la energía. Incluso les ofrecía frutas secas y pan, asegurándose de que tuvieran suficiente alimento para recuperar fuerzas. Las niñas aceptaban con gratitud, sintiendo cómo cada pequeño gesto les daba ánimo y fortalecía su confianza. La atención del ranchero no solo era física, sino también emocional, y cada palabra de apoyo y cada sonrisa generaban seguridad en ellas. Durante el camino, las niñas comenzaron a contar historias y recuerdos para mantener la mente ocupada. Hablaban de los animales que habían visto en el desierto, de los juegos que les gustaban en su pueblo y de los cuentos que sus mayores les habían enseñado. Cada historia servía para distraerlas del cansancio y mantener un ambiente ligero, aunque la tensión y la tensión sobre el terreno nunca desaparecían por completo. El ranchero escuchaba atentamente, animándolas con preguntas y comentarios que fortalecían el vínculo entre ellos. El desierto, aunque desafiante, también les ofrecía momentos de belleza que las niñas podían apreciar. Las colinas reflejaban tonos dorados y naranjas, las rocas brillaban con los últimos rayos de sol, y el viento jugaba suavemente con las hojas de los arbustos. Cada detalle era un recordatorio de que la vida, incluso en los lugares más difíciles, tenía momentos de calma y maravilla. El ranchero aprovechaba estos momentos para enseñarles a observar, a aprender del entorno y a valorar la belleza que las rodeaba, incluso cuando las dificultades parecían grandes. A medida que avanzaban, la comunicación entre el grupo y el ranchero se volvía más natural. Las niñas se sentían cómodas preguntando sobre el desierto, sobre la vida del ranchero y sobre lo que podrían encontrar más adelante. Él respondía con paciencia y claridad, compartiendo experiencias y enseñanzas que ayudaban a las niñas a entender mejor el mundo que las rodeaba.
Cada historia y cada explicación servían para fortalecer su confianza y aumentar su comprensión del entorno, enseñándoles que la seguridad y la calma eran tan importantes como el conocimiento del terreno. En algunos tramos el camino requería colaboración entre las niñas. Una de ellas podía tropezar, y otra le ofrecía la mano para levantarse. El ranchero observaba y animaba estos gestos, mostrando cómo la solidaridad y la cooperación hacían que cada paso fuera más seguro y llevadero. Las niñas aprendían que enfrentar desafíos juntos era más efectivo que hacerlo por separado, y que cada esfuerzo compartido fortalecía no solo el cuerpo sino también el espíritu. El sol continuaba descendiendo, haciendo que la luz dorada se mezclara con tonos rosados y violetas en el cielo. Las sombras se alargaban, pero la belleza del paisaje ofrecía un pequeño consuelo y una sensación de paz, a pesar del cansancio. El ranchero señalaba los puntos de referencia que podrían usar para orientarse, enseñando a las niñas a reconocer el lugar donde se encontraban y cómo avanzar sin perderse. Cada explicación era clara, y las niñas escuchaban con atención, aprendiendo a aplicar estos conocimientos de manera práctica mientras avanzaban. A mitad del recorrido llegaron a una pequeña pendiente donde el terreno se volvía más áspero y rocoso. Las niñas sintieron nuevamente la fatiga en sus piernas, pero el ranchero las alentó a dar pasos pequeños y constantes. Les recordó que cada movimiento contaba y que no debían apresurarse. Algunas niñas, inspiradas por su confianza, comenzaron a avanzar con más seguridad, ayudando a otras que necesitaban un poco más de apoyo. La cooperación y el ánimo mutuo hacían que el desafío se sintiera más llevadero y que cada paso fuera una pequeña victoria. Durante la caminata, el ranchero también aprovechaba para enseñar a las niñas a observar los sonidos del desierto. Les mostró cómo escuchar los movimientos de los animales, el susurro del viento y el crujido de las piedras, explicando cómo estos detalles podían ayudar a anticipar cambios en el terreno y a moverse con más seguridad. Las niñas practicaban estas observaciones, sintiéndose más capaces y confiadas con cada pequeño aprendizaje. La experiencia no solo era un rescate físico, sino también una lección de vida sobre atención, paciencia y confianza en uno mismo. Conforme avanzaban, comenzaron a ver signos familiares de su pueblo. Árboles conocidos, cercas y caminos que habían recorrido antes aparecían en la distancia, despertando en ellas un sentimiento de alegría y alivio. Sus pasos se hicieron más rápidos, aunque el ranchero les pidió mantener la calma y no apresurarse, para asegurar que cada una llegara con seguridad. La emoción de volver a casa era palpable, y las niñas intercambiaban miradas de alegría, recordando lo lejos que habían llegado y todo lo que habían aprendido en el camino. Finalmente, al acercarse al límite del pueblo, las niñas comenzaron a correr suavemente hacia sus hogares. Cada una abrazaba a sus familiares, quienes las recibían con lágrimas de felicidad y gratitud. El ranchero permaneció junto a ellas, asegurándose de que todas estuvieran bien y recibieran agua, alimentos y descanso. Los padres y familiares lo miraban con respeto y admiración, agradecidos por su valentía y dedicación. Las niñas, aunque agotadas, no dejaban de expresar su agradecimiento y hablar sobre lo que habían aprendido durante la caminata y el rescate. El ranchero, al ver la alegría y el alivio en los rostros de las niñas y sus familias, sintió no solo había ayudado a salvarlas de una situación difícil, sino que también había transmitido importantes lecciones de vida. La importancia de la paciencia, la cooperación, la observación y la confianza. Las niñas comprendieron que la valentía no siempre significaba fuerza física, sino cuidado, dedicación y apoyo hacia los demás. Aprendieron que incluso en momentos de dificultad, la unión y la esperanza podían superar cualquier desafío. Aquel día dejó una huella imborrable en la vida de las niñas y en la comunidad. La historia de cómo un hombre común, guiado por la bondad y la atención, pudo cambiar el destino de 8 jóvenes, se convirtió en un ejemplo de humanidad y solidaridad. Las niñas compartieron lo aprendido con sus amigos y familiares, y cada vez que recordaban ese día se sentían más fuertes, valientes y conscientes de que la vida estaba llena de momentos para aprender, ayudar y crecer. El ranchero también recibió reconocimiento no por búsqueda de elogios, sino porque su acto de bondad y dedicación inspiró a toda la comunidad. La gente comenzó a entender que incluso en los lugares más difíciles y aislados, la atención y el cuidado hacia los demás podían marcar la diferencia. Cada acción, por pequeña que pareciera, tenía el poder de transformar vidas y generar esperanza.
Así, mientras el sol se ocultaba completamente detrás de las colinas y el cielo se teñía de azul profundo, las 8 niñas descansaban en casa, rodeadas de sus familias y con la conciencia tranquila de que habían superado un desafío extraordinario. La experiencia les enseñó sobre amistad, cooperación y resiliencia, y sobre cómo la bondad de una sola persona podía iluminar incluso los momentos más oscuros. Aquel día se convirtió en un recuerdo lleno de aprendizaje y esperanza, listo para ser contado una y otra vez, recordando a todos que la empatía y la atención pueden cambiar vidas de manera inesperada y maravillosa. El sol de la tarde había desaparecido completamente, dejando un cielo azul profundo que comenzó. La brisa fresca del desierto recorría los caminos y colinas, y todo parecía calmarse después de un día que había sido largo y lleno de emociones. Las 8 niñas, aunque todavía cansadas por la caminata y la tensión de la jornada, sentían ahora una paz que hacía tiempo no experimentaban. Estaban de regreso en su pueblo, rodeadas por la seguridad de sus hogares, la calidez de sus familias y el alivio de saber que habían sido protegidas por alguien dispuesto a ayudarlas. Durante la cena cada una contaba a sus padres y familiares lo que había sucedido. Relataban la dificultad de caminar bajo el sol, el cansancio acumulado y la sensación de incertidumbre que las había acompañado durante horas. Al mismo tiempo hablaban con emoción sobre el ranchero que las había encontrado y guiado con cuidado. Sus palabras reflejaban admiración y gratitud, y sus ojos brillaban al recordar cómo había estado pendiente de cada detalle para asegurarse de que todas llegaran a salvo. La comunidad escuchaba con atención, entendiendo poco a poco la magnitud de la situación y la importancia del acto de bondad que habían presenciado. Las niñas no solo narraban lo sucedido, sino que también compartían las lecciones que habían aprendido durante la caminata y el rescate. Hablaban sobre la importancia de mantenerse unidas, de apoyarse mutuamente y de confiar en quienes recordaban cómo la paciencia y la atención a los detalles del entorno les habían permitido avanzar de manera segura, y cómo la bondad y dedicación del ranchero les habían dado confianza para seguir adelante. Cada reflexión se volvía un aprendizaje, no solo para ellas, sino para todos los que escuchaban su historia. El ranchero, que había permanecido en silencio mientras las niñas contaban su experiencia, sonreía modestamente. No buscaba reconocimiento ni elogios, pero podía sentir la gratitud y el respeto de todos. Cada gesto amable, cada palabra de apoyo y cada decisión tomada para ayudar a las niñas se había convertido en un ejemplo de cómo la empatía y la dedicación pueden transformar vidas. Su presencia tranquila y firme había hecho que un día que podría haber sido aterrador se convirtiera en una lección de esperanza, coraje y solidaridad. Después de la cena, las niñas se reunieron en un pequeño rincón del hogar de una de ellas para reflexionar en silencio. Pensaban en lo que había sucedido y en cómo sus vidas habían cambiado gracias a aquella experiencia. Comprendieron que la vida estaba llena de momentos inesperados, algunos difíciles, pero que siempre existían personas dispuestas a ayudar, y que la unión, la paciencia y la confianza podían superar incluso los desafíos más grandes. Cada niña sentía una nueva fortaleza dentro de sí misma, un conocimiento de que podía enfrentar dificultades con determinación y apoyo. El día siguiente fue igualmente especial. Los adultos del pueblo hablaron sobre lo sucedido, compartiendo la historia con vecinos y familiares. La valentía del ranchero y la manera en que cuidó a las niñas se convirtió en un ejemplo para todos. No se trataba solo de rescatar físicamente a alguien, sino de mostrar cómo la atención, la empatía y la paciencia pueden cambiar el curso de la vida de quienes enfrentan dificultades. Los vecinos comenzaron a reflexionar sobre cómo podían ser más atentos y solidarios entre ellos, y cómo pequeños actos de bondad podían tener un impacto enorme. Las niñas, por su parte, se sintieron más unidas que nunca. Habían pasado por un desafío juntas y habían aprendido a confiar en su propio juicio y en el apoyo de los demás. Cada una reconocía la importancia de cuidar a sus amigas y de mantenerse atentas al entorno, recordando que la cooperación y la atención eran esenciales en cualquier situación complicada. Estas enseñanzas no eran simples palabras, se habían vivido, sentido y aprendido de manera profunda. Su experiencia se convirtió en una guía para enfrentar futuros desafíos, grandes o pequeños, con valentía y confianza. A medida que pasaban los días, la historia del rescate se contaba y volvía a contarse, convirtiéndose en una lección para toda la comunidad. Los padres y mayores se aseguraban de enseñar a los más jóvenes sobre la importancia de la unión, la paciencia,
Había un sentimiento renovado de cuidado mutuo y de responsabilidad compartida. Todos comprendieron que la vida estaba llena de momentos inesperados, y que estar atentos, ayudar a otros y confiar en las personas correctas podía marcar la diferencia entre la dificultad y la seguridad. Las niñas también comenzaron a aplicar lo aprendido en sus juegos y actividades cotidianas. Durante sus excursiones y paseos por el desierto se mantenían más alertas, observando cada detalle del entorno y compartiendo consejos entre ellas. Practicaban la cooperación, la paciencia y la atención al terreno. Recordando las enseñanzas del ranchero, cada paso, cada decisión y cada gesto de cuidado reforzaba el aprendizaje adquirido, convirtiendo la experiencia del rescate en una herramienta para enfrentar la vida con mayor preparación y confianza. Con el tiempo, la relación entre las niñas y el ranchero se fortaleció aún más. Él se convirtió en un mentor y guía, enseñándoles no solo sobre el desierto, sino también sobre valores importantes, como la empatía, la generosidad y la responsabilidad. Cada encuentro con él era una oportunidad para aprender nuevas lecciones y fortalecer la confianza en sí mismas y en el mundo que las rodeaba. Las niñas se sentían seguras y motivadas, sabiendo que siempre podían contar con alguien dispuesto a cuidarlas y guiarlas cuando lo necesitaran. La experiencia también inspiró a la comunidad a cuidar más de su entorno y de quienes lo habitaban. Se organizaron actividades para enseñar a los jóvenes sobre seguridad, cooperación y atención al entorno. Las historias de las niñas y del ranchero se compartían como ejemplos de cómo la solidaridad y la empatía pueden salvar vidas y fortalecer los lazos entre las personas. Cada relato se convertía en un recordatorio de que incluso los desafíos más difíciles pueden ser superados con paciencia, unión y bondad. Las niñas, al recordar el día del rescate, también comprendieron la importancia de la gratitud. Agradecían al ranchero, a sus familias y a cada persona que había mostrado preocupación por ellas. Esta gratitud se convirtió en una actitud constante en sus vidas, enseñándoles a valorar cada gesto amable y a buscar oportunidades para ayudar a otros. Aprendieron que la vida está llena de momentos en los que se puede ofrecer apoyo y esperanza, y que cada acción, por pequeña que parezca, puede tener un gran impacto. Cada niña había tomado decisiones durante la caminata, se había apoyado en sus amigas y había aprendido a observar el entorno con atención. Esta experiencia les mostró que incluso cuando se enfrentan a lo desconocido, pueden encontrar fuerza dentro de sí mismas y en los demás. La combinación de coraje, paciencia y colaboración se convirtió en un principio que las guiaría en su vida futura. Con los años, la historia de aquel día se convirtió en una leyenda local, contada y recordada con cariño. Cada vez que se mencionaba, se destacaba la importancia de la unión, la empatía y la atención al entorno. La comunidad comprendió que los actos de bondad y dedicación podían crear un cambio duradero, y que las personas comunes, con decisiones sencillas pero valientes, podían dejar un impacto positivo en la vida de otros. Las niñas crecieron con el recuerdo de aquel día siempre presente en sus corazones. La experiencia las había fortalecido, enseñándoles valores importantes y dejando lecciones que llevarían consigo durante toda su vida. Comprendieron que la seguridad y el bienestar no siempre dependen solo de uno mismo, sino también de la colaboración y apoyo de quienes nos rodean. Esta comprensión las ayudó a convertirse en jóvenes responsables, conscientes y compasivas, capaces de enfrentar los desafíos con valentía. El ranchero, por su parte, continuó siendo un ejemplo de bondad y dedicación en la comunidad. Su presencia y acciones inspiraron a muchos a cuidar de los demás, a prestar atención a los detalles importantes y a ofrecer ayuda sin esperar reconocimiento. Cada acto de empatía, por pequeño que fuera, se convirtió en un recordatorio de que la humanidad y la atención pueden transformar vidas y crear un mundo más seguro y solidario. Finalmente, aquel día dejó un legado imborrable. La combinación de coraje, unión y bondad podía superar cualquier desafío, y cada experiencia difícil podía convertirse en una oportunidad para aprender y crecer. Las niñas comprendieron que la vida está llena de momentos inesperados, pero que la esperanza, la paciencia y la colaboración son herramientas poderosas para enfrentar cualquier situación. El recuerdo del rescate del ranchero y la enseñanza que trajo consigo se convirtió en un ejemplo de cómo la bondad y la atención pueden cambiar vidas, fortalecer comunidades y dejar una huella positiva en el mundo. Y así, bajo el cielo estrellado del desierto, la comunidad celebraba la lección aprendida, que incluso en los lugares más difíciles y en los momentos más complicados, la empatía, la solidaridad y la valentía
siempre encuentran la manera de brillar, guiando a quienes la necesitan hacia la seguridad, la confianza y la esperanza. Las niñas, con sus corazones llenos de gratitud y aprendizaje, dormían tranquilas esa noche, conscientes de que la bondad de una persona puede transformar el destino de muchos y dejar un legado que nunca se olvida.